Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces ya en este miércoles 28 de mayo. Estamos acercándonos cada vez más a nuestros últimos días y por eso la promesa del Espíritu Santo toda esta semana que nos habla. Es la misión y la función del Espíritu de Dios. Y por eso dice, todavía tengo muchas cosas que decirle. Quiere decirse yo que fuera que en este caminar de la formación del reino de Dios, estamba etiñan de yeikuana, estamba etiñan de catequesis. Ahí ponamos hoy entonces la yeikua mijina porque la ñan de yara hoy y no ñan de estamba eweteriamon be uana pm. Upeai señande anila ya etela yeikua pa hoy. Porque este itereo en la ñan de peter se va a correr, pero ya va a correr ando a matecobe año está yeikua pa hoy. Yeikua pa hoy. Va a entender hoy la misa, va a entender hoy ña confesama, entender ya pues di catequesis di curso bíblico marchamia. Yeikua pa hoy. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que tomar en serio este camino. Por eso el Señor dice, todavía tengo muchas cosas que decirle. Tengo que decirle, pero ustedes ahora no las pueden comprender. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él no hablará por sí mismo, sino dirá lo que ha oído y anunciará lo que irá sucediendo. Esto es importante. Entonces, el Espíritu Santo es el enviado. Entonces, así como Jesús, que vino a redimirnos, ahora el Espíritu Santo viene. Pero para recordarnos, decía anteriormente Jesús, lo que Él nos había enseñado, Él nos va a anunciar, nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a dar la fuerza que necesitamos. Eso es por una parte, porque hoy dice que hay muchas cosas todavía que el Señor quiere decirnos y darnos a entender para la construcción de este reino cada vez más justo. Hoy la ñajenduana gente lo está ñajenduana ya pues saca ponana ya por hanguesa coñan de rogapubia coñan de familia coñan de anetawe de acuerdo a los principios y valores del Señor. Por eso dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, que no hablará por sí mismo. El Espíritu Santo no viene a hablar por sí mismo, queridos hermanos, sino que viene a recordarnos, a movernos, a entusiasmarnos, dinamizarnos en el camino de Dios. Él dice, me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. La glorificación de Dios que es glorioso, es justamente porque el hombre se realiza, el hombre viviente, ya que Ireneo de León. Tenemos que glorificar a Dios, pero porque nosotros nos realizamos, porque nosotros nos estamos perdiendo 6-0 en nuestra organización social, en nuestra organización de país, en nuestra organización política. Estamos perdiendo, en todo perdemos 6-0. La ñandella ha dado la mundial de la política, entonces no llegamos ahí nunca, porque estamos perdiendo siempre 6-0, si no es malo ya. Cuando por lo menos ya dentro de poco, ¿verdad? Al mundial, por lo menos de partido de fútbol, por lo menos Pepe Yata. Pero para eso también, ojalá copiemos, ¿verdad? Los buenos ejemplos ahora de nuestro director técnico, mía, pues, hagamos las cosas como tiene que ser y viste que podemos ir al mundial. Allá está la mundial de la
anticorrupción, de la no corrupción. Porque la pesa ñaíno, 6-0 siempre ya perdete. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir al Señor que envíe el Espíritu Santo, nos dinamice el Espíritu Santo, nos limpie el Espíritu Santo y nos dé la fuerza necesaria, ¿verdad? Para que podamos levantarnos, levantar cabeza. Es la venida de Dios en medio de cada uno de nosotros, de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.